Bien, vamos a seguir con el tema de seeders, pero ahora utilizando factories. Entonces, una factory va a ser una especie de plano con el cual vamos a construir o vamos a decirle qué tipo de datos se van a generar y nos sirve mucho tanto para hacer testing, pero ahorita nuestro propósito va a ser para generar datos de prueba. Entonces, a través de estos enlaces pueden ir hacia la documentación de Model Factories, que está en la sección de Database Testing. Y aquí está la parte de Writing Factories, ¿no? Eh, entonces, una factory va a ser algo que nosotros vamos a llamar desde un seeder para nuestro caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar nuestro seeder y luego vamos a generar nuestra factory. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, esta tabla de recursos. Yo ya tengo un seeder para categorías porque es un catálogo, pero los recursos quiero probar cómo se ve mi tabla llena, etcétera. Entonces quiero generar datos de prueba. Así que vamos a generar un seeder para recursos y una factory para recursos. Creating factories. Tenemos nuestro método también es make factory y el nombre de la factory. Aquí sí es importante utilizar el nombre del modelo con terminación factory. Adicionalmente podemos especificarle qué modelo se va a utilizar. Entonces este es el que nosotros vamos a utilizar. PHP Artisan make primero el seeder, make seeder y se llama recurso seeder. Y luego el factory, recurso factory con indicando el model se llama recurso. Y vamos a ver qué nos genera. Entonces, el seeder lo tenemos aquí en recurso seeder, en la carpeta de seeders, y en la misma carpeta de database tenemos factories y tenemos recurso factory. De hecho, ya tenemos aquí un user factory. Este user factory es el ejemplo, y ya para si lo queremos utilizar, de cómo se generarían usuarios de prueba. Entonces, este es como como lo dice aquí, tal cual este método, la definición de cómo queremos que se generen estos datos. Adicionalmente, estas factories utilizan una otra clase, otro paquete que se llama Faker. Faker nos ayuda a generar cadenas, números, direcciones, cosas así de prueba. Entonces, ya tiene un montón de métodos bastante útiles que podemos utilizar. Entonces vamos a hacer nuestra definición para recurso factory. Y bueno, lo que tenemos que tener de configuración es una, una propiedad que se llama model, donde le voy a indicar el nombre de mi modelo. En este caso, como yo lo hice con la bandera menos menos model y le indiqué que el modelo se llama recurso, ya está configurado. Y lo siguiente sería la definición con la que lo vamos a hacer. Entonces voy a recorrer esto aquí y vamos a ver la base de datos. Entonces, para el recurso tengo categoría, pero ahorita lo vemos. Tengo una URL, título y descripción. Entonces, vamos haciendo esto. URL. Luego tengo un título y luego una descripción. Y bueno, de una vez vamos poniendo el categoría ID. Okay. Entonces aquí es donde yo voy a definir cuál va a ser el esquema que voy a
utilizar para llenar estos datos. Entonces, si volvemos aquí a la documentación, bueno, aquí viene el mismo ejemplo que tenemos ya, y en algún punto habla sobre Faker, y aquí tienen acceso a la información de Faker que nos lleva aquí al repositorio, y por aquí abajo tenemos un link hacia su documentación porque ya Laravel lo trae preinstalado. Entonces, abriendo su documentación, tenemos esto. Nos podemos brincar, creo que directamente aquí a Formatters, y tenemos los métodos para, pues aquí por categorías, números y cadenas, texto y párrafos. Entonces vamos viendo texto y párrafos. Podemos tener para generar una palabra, para generar varias palabras, para generar una oración, ¿no? Entonces vamos a generar que por default se utilizan 6 palabras, está bien. Entonces vamos a usar Faker Sentence para nuestro título, ¿no? Título, una sentencia de 6 palabras, está perfecto. Entonces ya tengo mi Faker Sentence. Aquí, por ejemplo, en el User Factory está de ejemplo, tengo que utilizar this Faker, y está un name, y está un save email, y creo que de Faker es lo único que utilizan aquí. Entonces estés utilizando this, y ahora sí, this Faker, ok. Una URL, seguramente va a haber una para la URL. Internet. Email, tenemos para generar un email, save email. Etcétera. Pueden ustedes ver aquí la documentación. Quiero una URL. Faker URL. Qué sorpresa. Entonces, utilizamos this Faker URL. Y una descripción. Llenando Faker. Y vimos que había un párrafo. Aquí está para un párrafo, 2 párrafos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner, bueno, para un párrafo le podemos pasar los parámetros para generar los párrafos. Entonces vamos a usar paragraph. Y ya nada más nos falta la categoría. Vamos a ver nuestro seeder. Categoría seeder. Tenemos 2, 4, 5, ¿no? Entonces, quiere decir que yo necesito un número entre 1 y 5. A veces es más fácil en PHP, no estoy seguro. Random number between podemos utilizar. Number between, donde entonces podemos decirle que nos dé un número entre 1 y 5, ¿no? Faker número entre 1 y 5. También podríamos llamar aquí a lo mejor a consultar, si tuviéramos una tabla mucho más grande, pues consultar antes cuáles son sus IDs, o cuál es el primero, el último, y en función de eso generar aquí los datos, ¿no? No deja de ser esto un simple arreglo donde estamos poniendo el diagrama, el bosquejo de qué tipo de datos se van a generar en cada una de sus columnas. Entonces,
Ya tenemos la definición, ya tenemos el recurso, ya tenemos nuestra fábrica con sus instrucciones. Entonces, tal cual vean lo que estas son las instrucciones para crear registros o crear instancias de un cierto modelo. Entonces, esta es nuestra fábrica. Ahora vamos a llamar a esa fábrica. Entonces, volvemos aquí a utilizar el Model Factory con los headers y me dice que yo utilice el nombre del modelo. Tengo que traer a mi modelo, usar el nombre del modelo y ejecutar el método factory. Entonces me traigo mi modelo, use app models y se llama curso. Recurso factory. Y entonces en recurso factory yo le digo cuántos registros quiero que me genere. Entonces vamos a decirle times 20. Y aquí nos está generando otra sentencia para cuando hay relaciones. Pero en este caso nada más quiero el create. Y creo que sería todo. Entonces, este es el motivo, o este método de factory de aquí que estoy llamando desde el modelo, es porque si yo me voy a ese modelo, recurso, dice que está utilizando un trait que se llama hasFactory. Entonces, este hasFactory me trae otra serie de métodos, incluyendo el factory, que puedo utilizar desde mi modelo recurso. Entonces, vamos a probar. Artisan. Entonces yo lo que ejecuto es otra vez el seeder. Seed con la clase recurso seeder. Listo. Entonces voy a ir a recurso y ya tengo mis 20 registros con sus URLs, su título, la categoría asignada, porque pues a final de cuentas nada más asignamos mediante el ID y está toda la información necesaria. Entonces, esto es muy útil precisamente cuando queremos probar cómo se ve, cómo funciona nuestra aplicación ya con datos, los espacios, los tamaños, todo ese tipo de cosas. E inclusive podríamos generar muchísimos más registros para experimentar y ver qué pasa cuando tengo 1000 o 2000 registros, todo ese tipo de cosas. Entonces, Entonces para eso nos sirven las factories llamadas desde un seeder. Entonces, ya dependería de ustedes o de nosotros si queremos o no llamar a este nuevo factory desde nuestro database seeder, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos nada más utilizarlo como pruebas, ¿no? O para datos de prueba, pero ya en una instalación real, pues a lo mejor no se necesita. Entonces, unas opciones podrían ser crear alguna condición que vea la variable de entorno. Si está en producción, pues entonces que no las ejecute. Otra opción sería generar un seeder nada más para pruebas. A mí en lo personal me gusta más esa opción de mantenerlos un poquito separados. Entonces puedo hacer un seeder independiente, php artisan make seeder pruebas seeder.
y en prueba seeder llamar a this call y llamo a recurso seeder. Entonces de esta forma aquí puedo poner yo todas mis llamadas a todos mis seeders que tengan que ver con realizar pruebas o que me generan mi información de prueba. Entonces queda separado de database seeder para que en una instalación real no ejecute yo, no llene la base de datos con datos de prueba porque pues ya es la real, ¿no? Entonces de esta forma podría ser yo el PHP, bueno, lo voy a llamar aquí directamente y en lugar de esto llamar a pruebas seeder y entonces me llama a recursos seeder y lo vuelve a ejecutar. Aquí no hay ningún problema porque vuelve a ejecutar el seeder, eh, simplemente me está agregando otros 20 registros. ¿Sí? Bien, aquí en la documentación de la escritura de las factories, bueno, esto es lo normal que vimos. Podemos generar factories con estados, ¿no? Entonces, es decir, que ciertas columnas puedan tener ciertos atributos en ocasiones y esto se agrega con un método adicional. Entonces vamos a suponer que yo quiero crear a mi tabla de, vamos a modificar mi tabla de usuarios. El users table y vamos a agregarle un tipo, una columna de tipo que sea string tipo y va a ser de, no sé, unos 20 de longitud, nada más para indicar si es un alumno, a lo mejor un colaborador o a lo mejor alguien externo, ¿no? Que queramos que tenga cuenta aquí. Entonces el tipo le vamos a poner que el default sea alumno, ¿no? Entonces esto para crear la tabla de usuarios. Modifico mi modelo para yo agregarlo en fillable tipo y ahorita todavía no lo vamos a modificar en el momento del registro, simplemente en el factory. Entonces vamos a modificar nuestro factory, vamos a agregar un método tal cual lo marca aquí, donde vamos a realizar esto. Lo voy a copiar para no escribir todo. Entonces en este caso vamos a poner alumno porque es como el tipo alumno que es lo que quiero eh, yo especificar. Y tengo que regresa y dice que es un estado, un arreglo de atributos y en este caso es nada más el tipo y quiero que sea alumno y vamos haciendo otro para un administrador, vamos a decir. Un tipo admin, vamos a dejarlo en un bonito admin. Muy bien, entonces ya tengo dos tipos que quiero utilizar con el de user. Vamos a crear un seeder para llamar a esta factory.
artisan make seeder, porque nada más tenemos el factory. User seeder, nada más. Y en user seeder llamamos a app models user para poder llamar user factory times. Vamos a hacer, entonces aquí es la cosa, yo voy a hacer 2, vamos a hacer 3, pero según la documentación yo puedo llamar a el método que está aquí, ¿no? Entonces creo que tendría que ser alumnos. Create es el que nos hace el guardado en la base de datos. Lo podemos poner de esta forma, lo podemos poner de esta otra. A veces es más fácil de leer, ya depende de que tantos métodos estén llamando. Y luego vamos a decirle user factory times 50, pero más bien quiero 3 administrador alumnos. Create. Vamos a ver si escribí bien. Se llama alumno y administrador. Entonces, administrador, no es alumnos con S, es sin la S. Listo. Y entonces no tengo ahorita una vista para listar a los usuarios. Vamos a verlo directamente en la base de datos de users. Y aquí tengo, me generó nombres, correos, todos los datos. Y aquí me generó mis administradores y mis alumnos. Creo que como lo ejecuté 2 veces, la ejecución de la parte de administrador sí estuvo bien, la de alumno nos había salido un error, entonces lo generamos dobles, ¿no? Pero de esta forma ya tenemos todos estos usuarios creados. La contraseña que se está asignando aquí para que luego uno pueda entrar y probar con la cuenta de cualquiera de ellos, usando el correo ahí tomándolo de la base de datos, pero podemos ver el user factory y lo que está utilizando es el equivalente al hash de la palabra password. Entonces quiere decir que para loguearme con cualquiera de los correos creado utilizo la palabra password y puedo entrar. Entonces esto sería como para tener diferentes tipos o variables o variantes dentro de una misma factory. Podemos, si queremos, vamos a decir que al vuelo, nosotros modificar alguna propiedad, aunque generalmente es preferible crear el factory y ya. Quería llegar aquí a factory relationships. Entonces, nosotros realizamos una tabla que se llamaba alumnos y teníamos cierta información, ¿no? De carrera, sección y calendario que iba a pertenecer a los alumnos. Entonces, vamos creando que al momento de crear usuarios se es alumno, que también se llene la de alumnos. Entonces vamos a ver. Entonces para esto, bueno, tenemos aquí la definición. Nosotros tenemos que definir la factory para la tabla que va a estar relacionada. En este caso es mi tabla alumno, entonces vamos a crear el factory para el alumno. Listo. Aquí podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, en este caso está diciendo que al llamar
a la factory de, por ejemplo, en este ejemplo de post, dice que va a tener un título y un contenido. Y entonces llama a user factory. Entonces aquí de forma, vamos a decir, dinámica o en automático, se genera un usuario y se relaciona con este post. Entonces está esta forma para llamar a la relación. En el caso de una relación de Hasmany, podemos utilizar a este, en el caso de una relación de uno a muchos, podemos al momento de llamar a nuestra factory del usuario, en este caso, decir, utilizar el método has y pasar la factory que voy a utilizar del modelo relacionado y decirle cuántos quiero que genere. Entonces voy a tratar de utilizar esta, creo que me puede funcionar más para el ejemplo. Es decir que aquí, vamos, tenemos dos opciones. Una sería, permítanme, quiero ver la definición de alumno. Tenemos carrera, sección, calendario. Entonces es carrera, voy a copiar. Entonces para alumno tenemos carrera, sección, calendario. Y para el user ID tenemos la opción de ponerlo así. User ID, user factory. De esta forma, llamando a user. Carrera, vamos a poner, vamos a usar faker. La sección es nada más una letra. Entonces vamos a decirle, vamos a definir que todas sean de y que ponga this faker number between y que sea entre 1 y 20, digamos. Entonces vamos a concatenar la sección. Va así. Calendario, pues vamos poniendo el año 2020 y ya, tal cual. Voy a dejar como cadena 2020A o 2020B. Entonces, una forma sería utilizarlo de esta forma o y crear un seeder para alumno y entonces al llamarlo se llamaría la factory de aquí directamente. Entonces vamos a probar esa forma. Vamos a crear, perdón, tengo que usar el make seeder. Vamos a usar make seeder alumno seeder. Alumno seeder va a llamar a alumno factory create. Creo que incluso puedo hacer esto y llamamos a use app models. Escribo mal aquí. Alumno. Si no, no puedo usar este create times 5.
Probemos de nuevo. Ya está. Entonces, al momento de yo llamar a este, me crea mis 5 alumnos y según la definición me estaría generando 5 nuevos usuarios. Entonces yo puedo verificar esto en la base de datos, en alumnos, y veo que tengo del usuario 57 al 61 asignados. Quiere decir que en los usuarios tengo esos usuarios aquí creados precisamente. Entonces, para crear estos usuarios usó la misma definición de la factory, del user factory que ya estaba acá. Entonces, esa es una forma de llenar los datos que están relacionados. Otra forma distinta sería no poner esta definición, nada más especificar la carrera, sección, la información propia en este caso, de nuestro modelo de alumno. Y al momento de yo llamar a mi usuario en el user seeder, decirle que en el caso de que sea un alumno, especificarle el has. Entonces aquí tenemos, se hace la llamada al factory y le digo has. Y en este caso, ¿cuántos? Como yo estoy definiendo una relación de 1 a 1, lo voy a poner nada más que me genere 1. Entonces vamos a poner alumno y has alumno factory, y usan count como para generar instancias, nada más que me genere 1. Entonces lo que pasa que aquí genera la instancia nada más del alumno, y al momento de hacer este create respalda el usuario y respalda, es decir, inserta los datos en la base de datos ahora del alumno. Entonces vamos a probar esta otra forma. Entonces vamos a limpiar nuestra base de datos nada más para generar datos nuevos y que no haya tantos. Entonces vamos a hacer un database refresh. Create fresh seed para que me genere mis catálogos. Ya están. Y en este caso php artisan dbseed menos class y user seeder. Ok, está buscando alumno en esta ruta, y lo que pasa que aquí lo estoy llamando pero olvidé ponerlo acá. Ok, probamos de nuevo. Listo. Entonces podemos ver ahora en nuestra base de datos que tenemos nuestros admins sin problema, tenemos nuestros 50 alumnos, y cada uno de esos alumnos tienen información en la tabla de alumno con su user ID asignado, ¿sí? Y con la información que nosotros teníamos aquí. Obviamente en las carreras, pues a lo mejor serían de un catálogo, un arreglo de carreras y cosas así. Eh, Ahorita por rápido, pues fue poner un párrafo nada más. Entonces esto nos sirve pues ya para generar datos que están relacionados, que no está relacionado, por ejemplo, que es tipo administrador, este caso es tipo alumno,
Y adicionalmente podemos relacionar al alumno, al usuario, más bien al usuario tipo alumno, información adicional del alumno. Entonces, eh, ya lo único que faltaría es, bueno, estas son como abreviaciones que luego pueden utilizar, lo pueden leer, en lugar de poner has y luego el nombre de la clase y demás, simplemente se pone has y el nombre de la clase y cuántos. Entonces, son como abreviaciones. Y para la many-to-many, igual la sintaxis es prácticamente la misma porque utilizamos el has y si utilizamos, bueno, como tenemos establecidas nuestras relaciones en los modelos, en automático nos llenaría nuestra tabla pivote. Si tenemos atributos en nuestra tabla pivote, pues aquí los podemos pasar. Pero realmente es llamar a los mismos métodos. Entonces, bueno, con esto ya ustedes pueden generar todos los datos de prueba. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ya nada más para dejar esto, no me interesa llamar a alumno seeder porque lo quiero llamar desde el seeder de user, ¿no? Entonces este lo voy a eliminar, no tiene caso. Y vamos a ponerlo aquí en prueba seeder. Voy a llamar a user seeder. Entonces tenemos user seeder, recursos seeder que son de prueba y tenemos nuestros catálogos también que se llaman desde database seeder. Eso quiere decir que cuando yo llegue a una nueva instalación o quiera limpiar mi base de datos y volver a hacer pruebas, php artisan migrate fresh -c, se ejecutan todas mis migraciones, mis catálogos y luego dbseed y puedo llamar a prueba, se llama prueba, pruebas, es lo único que no, pruebas seeder. Y entonces ya tengo mis usuarios y mis recursos y bueno, se pueden hacer más llamados. Bien, entonces con esto ya ustedes pueden generar sus seeders, tanto de catálogo de cosas o seeders utilizando factories.